Buenos días, amada iglesia. Espero que se encuentren muy bien hoy, que la paz de nuestro Señor Jesucristo se encuentre en sus hogares, en sus vidas. Y saludamos hoy a todas las personas que nos acompañan en nuestro canal de YouTube, nuestros amigos, compañeros, nuestra familia que nos acompañan en esta mañana, todos los hermanos que en diferentes situaciones no nos pueden acompañar aquí en la iglesia, les damos la bienvenida en esta mañana. Dios les bendiga. Vamos a entregar a Dios lo que es de Él. Vamos a pedir que Él bendiga nuestras casas por medio de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de nuestras primicias. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque de todo lo que tú nos das, Señor, nosotros traemos a ti, Señor, lo que es tuyo, Padre. Yo te ruego, Dios del cielo y de la tierra, que seas tú bendiciendo cada hogar, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre. Que esa alegría que tú pones, Señor, en el corazón de ellos, Señor, esa abundancia que tú pones en ellos en el dar, que seas tú premiándola, Señor, y seas tú trayendo paz, seas tú trayendo amor, Señor, seas tú trayendo provisión a cada uno de los hogares de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice, Padre, la alacena, la nevera, sus canastas del mercado, que siempre estén abundantes de verduras, de pescado, de carne, de pollo, Señor, de legumbres, que todo haya en sobreabundancia en los hogares de mis hermanos, de tus hijos, Padre Santo, y de cada hogar de Colombia, para la gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, les doy gracias por estar pendientes siempre del Dios que nos ama, del Dios que siempre está listo para restaurar nuestras vidas, nuestros hogares. Estamos iniciando un nuevo mes, estamos comenzando el mes de noviembre, y nuestra serie para este mes de noviembre lleva como título Siendo Perfeccionados. Sobre este tema vamos a estar trabajando todos los domingos de noviembre, y el tema para hoy que vamos a estar trabajando, vamos a darle por título Perfeccionando con amor y misericordia. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Correcto. Espero que allí en su casa también nos haya escuchado bien. Perfeccionando con amor y misericordia. Ese es el título para nuestra charla de hoy. Y vamos a dirigirnos al libro de Efesios capítulo 5. Si lo tienen, me avisan. ¿Listo? ¿Llegamos? Ok. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato, en olor fragante. El título de nuestra charla de hoy, Siendo Perfeccionados con amor y misericordia, y la serie del mes, Siendo Perfeccionados. Ahí tenemos que hacer como una diferencia o tener cuidado, en el sentido de que el que perfecciona es Dios. Dios es el que perfecciona a sus hijos. Dios es el que nos perfecciona a cada uno de nosotros para llegar hasta el final de nuestra carrera. Y cuando le damos el título a nuestra conferencia, Perfeccionando con amor y misericordia, es que el discipulador que somos nosotros va a trabajar en cada uno de los discípulos que logra ganar, ayudándolos en su proceso, ayudándolos a llevar día a día ese conocimiento, ese crecer en la palabra de Dios. Entonces a eso nos referimos, perfeccionando o discipulando con amor y misericordia. Vamos a hacer un paralelo entre lo que hizo el Señor Jesucristo y lo que nos enseña el apóstol Pablo, para nosotros como discipuladores poder levantar, sostener y mantener a nuestros discípulos hasta el final. Como nos dice Efesios 5, en el versículo 1 y 2, nos dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús hizo cosas para sostener y para ganar a sus discípulos.
Jesús oró por sus discípulos. Ustedes veían, o cuando leen la palabra de Dios, pueden observar cómo Jesucristo, él de madrugada aún estaba oscuro, pero él se levantaba así de madrugada e iba a orar aún en lo oscuro buscando al Padre. Y después de largas jornadas de trabajo, de predicar, de enseñarle a la gente, llegaba ya de noche a la casa, tal vez cansado, tal vez fatigado, pero ¿qué hacía? También de noche iba y buscaba al Padre en oración para darle gracias, para agradecerle lo que él había concedido, las personas que se hubieran podido salvar en el día, por de pronto lo que él se proponía hacer el otro día para Dios. Entonces de madrugada, de noche, Dios o Jesús estaba siempre orando, intercediendo por sus discípulos, por los que había de ganar, por los que ya habían ganado. Otro aspecto que hacía Jesús era que él le demostraba, daba el amor que tenía del Padre, se lo daba a cada uno de sus discípulos, los que había ganado y los que tenía por ganar. Aún este amor era para los que lo vituperaban, los que lo insultaban, los que hablaban más de él. Y ese amor se veía cuando, en uno de los casos, cuando venía la viuda a enterrar a su hijo. Y dice que el corazón de Jesucristo se estremeció viendo a la viuda sufriendo, llorando por su hijo. ¿Y que hizo él? Él demostró su amor resucitando ese hijo. Otra de las cosas que hizo Jesucristo fue soportar los sufrimientos, soportar los insultos que la gente le hacía por llevar la obra, por llevar la palabra, por llevar algo diferente. Entonces Jesucristo llevó todas esas, supo llevar todas esas ofensas, todo lo que tuvo que sufrir, él lo llevó en su corazón, no se quejó, sino que supo sufrir penalidades. Y el otro aspecto en que hizo Jesús por sus discípulos fue que perseveró hasta el final. A Jesucristo no le importó todo lo que le decían, que aún ni siquiera su familia confiaba en él. Él no le importó eso, sino que él derramaba de su amor para con todos. Y hasta el final, hasta la crucifixión, no se detuvo cuando lo azotaron. Cuando se caía por el camino, él no dijo no más, hasta aquí llego, no. Él en el huerto del Getsemaní le dijo al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad, pero si puedes, pasa esta copa de mí. Porque esa copa era el pecado de la humanidad que él tenía que beber, y por eso el Padre como que se apartó de él un instante, porque no podía ver todo el pecado que Jesucristo cargó de nosotros. Él lo cargó y el Padre no podía ver todo este pecado, por eso le dice: ¿por qué me has desamparado? Pero Dios, a pesar de eso, perseveró, a pesar de los azotes, de las injurias, de que lo escupieron. Él no renunció a la obra que el Padre le encomendó. ¿Sí nos entendemos? Dios con todo su amor perseveró, con todo su amor oraba, se arrodillaba, clamaba al Padre por cada una de las necesidades de sus discípulos, por los que habían creído en él y por los que venían. Él se esforzaba cada día, se humillaba, clamaba delante de Dios. Había dolor en el corazón de Jesucristo por la necesidad de las personas. Vamos a ver 4 aspectos que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros como discipuladores. No sé en qué posición estás tú en este día. Si eres un discipulador o eres un discípulo. Vamos a ponernos en el ambiente, en el rol que cada uno tenemos ahorita. El discipulador es la persona que ya está en la iglesia, que ya está ganando sus discípulos, que ha echado raíces en la iglesia, que ha hecho sus escuelas bíblicas y está ya para formar a otras personas. Ese es el discipulador. Y el discípulo es la persona nueva que está llegando, que se está formando, que está entrando a su primer nivel de escuela de líderes, de escuela bíblica, que está en su segundo nivel, que hasta ahora se está formando. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el discipulador, lo que tiene que hacer. Y Pablo nos da 4 aspectos que él le aprendió a Jesús para que nosotros lo imitáramos a él. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Eso le decía a Timoteo, que lo que ha visto de mí enseñe.
Entonces, vamos a ver 4 aspectos que Pablo nos dejó para nosotros trabajar en el discipulado. El primero es que Pablo ora siempre por sus discípulos. Y vamos a mirar en el capítulo 1 de Filipenses. Ahí pegadito está Filipenses. Dice el capítulo 1 de Filipenses, versículo 3 y 4. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice que siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La oración no es un sacrificio. La oración es decir, ay, llegó la hora que tengo que orar o esto o lo otro. No, Pablo dice que la oración debe ser un gozo para nuestra vida, debe ser una alegría, un fervor, poder estar en la presencia de Dios, poder disponer de ese tiempo para orar, para estar en la presencia de Dios. Debe haber gozo en nuestro corazón para orar por los discípulos, para orar por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, por nuestros padres, por mi amigo, por mi amiga de la empresa, por mis compañeros. Pero siempre que tú te presentes delante de Dios, debes de tener gozo, alegría, porque es una oportunidad que Dios te da. Estás vivo, estás en tu casa, estás en un sitio seco. Muchas personas no lo tienen, pero nosotros debemos presentarnos a orar por nuestros discípulos, para clamar y gemir delante de Dios con gozo, con alegría, con fervor en nuestro corazón. Eso es lo que Dios hizo, lo que le enseñó a Pablo y lo que Pablo le dice a Timoteo, que nos enseña a nosotros, que debemos siempre estar con gozo, con alegría, no con tristezas, no con amarguras estando delante de Dios, no, sino con gozo, siempre con gozo. El segundo aspecto que Pablo hace por sus discípulos es que él los ama verdaderamente. Y en Filipenses, ahí abajito nomás, en ese mismo capítulo, versículo 8 y 9 de Filipenses 1, nos dice el versículo 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mis amados hermanos, Pablo derramaba todo su amor por sus discípulos, así como Cristo lo demostró cuando él lloró, cuando veía las situaciones de las personas que él veía en el camino. Así Pablo nos enseña que nosotros debemos sacar ese amor que hay en el corazón de nosotros. Si tú dices que eres hijo de Dios, si tú dices que eres cristiano, que tienes a Cristo en tu corazón, en ti debe haber amor para expresarlo, para darlo. Porque si Dios está en tu corazón, Dios es amor. Y ese amor debe expresarse a las personas que no conocen de Dios. ¿Cómo? En oración, en clamor, en gemir. Nosotros debemos darle de ese amor a todas las personas que no conocen de Dios. ¿Cómo se lo vamos a dar? En oración, clamando, gimiendo delante de Dios, colocándonos de rodillas delante de Dios por todos aquellos que no conocen de Dios, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de la empresa, por el joven que está en la drogadicción, por el vecino que está en adulterio, por los jóvenes que están en fornicación, por el que está en la mentira, por los que están en cualquier situación que el enemigo nos quiere vender hoy en día para sacarnos del camino. Pero en nuestro corazón, mis amados hermanos, debe existir el dolor, debe existir esa compasión que había en Pablo y esa compasión que había en Jesucristo por cada uno de los que estaban perdidos. Nuestro amor por las personas debe manifestarse, debe verse en cada una de las acciones que nosotros tenemos. Miren a sus lados. ¿Ven cuántas sillas hay vacías?
Es triste, ¿cierto? Duele, duele en el corazón que tantas personas que están allá afuera perdiéndose en las cosas que el mundo les ofrece. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Hay dolor en nuestro corazón. Les invito a los adultos a que vengan a la reunión de los sábados de jóvenes. ¿Para qué? Para que en su corazón Dios ponga el dolor que puso en mi corazón al ver cómo ni siquiera los jóvenes de la iglesia apoyan su reunión de jóvenes, no se apropian de lo que es suyo, no se apropian del espacio que Dios les ha dado. Ustedes vienen a la reunión de jóvenes y ven mucho espacio, demasiado espacio, porque ni aún los jóvenes que asisten a la iglesia se están apropiando del espacio que Dios les ha dado. Y a mí me dolió mucho, me dolió demasiado ver la iglesia vacía, me duele ver sillas vacías. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, amados míos? Lo que nosotros tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas delante de Dios, ahora, a tiempo y fuera de tiempo, y clamar y gemir a Dios y que Él ponga ese dolor en nuestro corazón por los que se están perdiendo, pero que en nosotros salga esa oración clamando y gimiendo por lo que se están perdiendo. Pablo en Gálatas 4 versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se han formado en vosotros. Ese era el tipo de dolor que había en el corazón de Pablo. Las mujeres saben cuál es el dolor de un parto. ¿Cuánto hay que soportar en un parto? Las mujeres lo saben. Y Pablo compara su dolor, su tristeza de ver cómo el enemigo trata de sacar de la iglesia a los jóvenes, a los preadolescentes, aún los adultos. El enemigo, con todas las artimañas que está utilizando en esos días, los quiere sacar, los está sacando. Pero ese amor que debe haber en nosotros nos debe dar para que en nosotros haya un dolor profundo en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestro corazón, y nosotros presentarnos. Pablo dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. Así tenemos que ser nosotros, tener un dolor inmenso en nuestro corazón por todas esas sillas que están vacías en nuestra iglesia. Amén. Porque si Dios está en su corazón, hay amor para dar. Inviertan bien su tiempo. Cuando lo tengan, inviértanlo en oración por los necesitados. Pero clamemos y gimamos por todos aquellos que tenemos que ganar. Porque si no oramos, si no ganamos en oración a las personas a quienes vamos a discipular. Estamos hablando de 4 aspectos que hace el discipulador para ganar, para mantener y para llevar hasta el final a sus discípulos. Pero si no oramos, si no gemimos, si no hay un dolor en nuestro corazón, ¿a quién vamos a discipular? Mis amados, Dios nos invita en esta mañana a que ese dolor, esa misericordia esté en nuestros corazones para poder ganar a todos los que se están perdiendo afuera. Nosotros estamos acá, pero hay muchos que están sufriendo penalidades porque no conocen de Cristo. Y aún nosotros, conociendo de Cristo, no hacemos nada. Entonces esa es la invitación de Dios. En tercer aspecto, Pablo soportó penalidades, soportó luchas, soportó ataques de todos lados. Y no lo narra en 2 de Corintios. Nos devolvemos un poquitico. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 y 29. ¿Listo? ¿Tenemos 2 de Corintios? Dice el versículo 23 de 2 de Corintios: ¿somos ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces,
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo sufrió lo habido y por haber, por amor a sus discípulos, por amor a la obra de Jesucristo. Y lo vemos. 5 veces lo azotaron con látigo, 3 veces lo azotaron con vara, lo apedrearon, varias veces fue náufrago, lo insultaban, en la cárcel estuvo, si no casi toda su vida, muchas veces estuvo en la cárcel por causa del evangelio. Pero nosotros, ¿cómo vamos? ¿Cómo dicen los muchachos? Vamos en coche. Hoy, aquí en nuestra nación, no hay ningún impedimento para llevar la palabra de Dios. Si hablamos de otros países, los países musulmanes, en África, es mucho más difícil llevar la palabra. Pero nosotros que llevamos la palabra aquí en Colombia, no tenemos ningún obstáculo, se puede decir. El único obstáculo somos nosotros, nuestra mente, que nos dé vergüenza, que nos dé pena hablar de Dios. Pero no como en otros países que les prohíben y hasta los matan por llevar la palabra. Pablo sufrió todo esto por amor a nosotros, para que se expandiera el evangelio de Jesucristo sobre todas las naciones. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Aun cuando hay frío, decimos está frío y se quedan en la casa. Está lloviendo y no salimos a hacer una visita, no venimos al templo. ¿Será que esto es lo mismo que padeció Pablo? No lo creo. Pero entonces lo que Dios nos invita hoy es a que en nosotros haya esa fuerza. Le pidamos a Dios la fuerza, el amor, para que nosotros sepamos sobrellevar cada una de las circunstancias, porque hay circunstancias que nos hacen debilitar. Cuando las personas nos traicionan, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos insultan. Pero eso no es nada para lo que vivió Pablo. Pablo dijo que él seguía el ejemplo de Jesucristo para que nosotros lo siguiéramos. Pero entonces nosotros no nos quedemos cortos. No miremos las penalidades pocas que vienen como grandes obstáculos, como grandes montañas, no. Que esto sea como un impulso para nosotros ir a buscar a todas las personas que necesitan de nosotros. Las penalidades de Pablo que él tuvo que soportar, las cogió con alegría, las cogió con gozo, las tomó de una manera diferente. Vemos en Hechos 16, 23, 31, cuando nos narra que Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos a medianoche cantaban, oraban y cantaban himnos a Dios. Pero ese es el versículo. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que horas antes ellos estaban en el pueblo, en la ciudad, y Pablo echó fuera de una muchacha un espíritu de adivinación, y ella era una esclava, y los dueños de la muchacha llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades y los hicieron azotar con varas. Duro les dieron ese día, dice la palabra, y los llevaron y los metieron en la cárcel, y dijeron que los habían llevado al calabozo de más adentro. Era oscuro. ¿Por qué sabíamos que era oscuro? Porque el carcelero, cuando pensó que se habían escapado, mandó traer luz, mandó traer una antorcha para meterse hacia allá. Entonces lo mataron, los metieron a lo más profundo de la cárcel y aseguraron sus manos y sus pies al cepo. Entonces, ¿y qué decía? Que Pablo y Silas oraban y cantaban. Ahí era lo que estábamos hablando ahí, que con gozo y con alegría siempre Pablo toma todas las situaciones. Mira, las necesidades que hay
o las dificultades que hay en nuestras vidas es para tomarlas con gozo y alegría e ir a buscar a Dios y tomarnos de su mano, no para alejarnos. ¿Sí nos entendemos? Las dificultades es una oportunidad para ir a buscar a Dios, no para alejarnos. El otro aspecto en que Pablo nos enseña de cómo tenemos que llevar nuestro discipulado es que debemos perseverar. Debemos perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final de nuestros días debemos perseverar. En 2 de Timoteo, ahí adelantico, en 2 de Timoteo, capítulo 4. ¿Listo? ¿Encontramos 2 de Timoteo? Capítulo 4, versículos 6 y 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo yo, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, a pesar de todas las adversidades que pasó en su vida, todo lo que sufrió para poder llevar el evangelio, no se detuvo. A pesar de que tantas veces su cuerpo ya estaba desgastado de los azotes, con látigo, con vara, a pesar de los años que llevaba en la cárcel, él no desmayó, él no dijo hasta aquí voy. El Señor Jesucristo tampoco lo hizo. El Señor Jesucristo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Pablo nos dio un ejemplo hasta el final de sus días, que aún con sus manos encadenadas, con sus pies encadenados, trabajó hasta el último de sus días, llevando el evangelio, aún en la cárcel, llevando el evangelio, enseñando a todos los que querían aprender de Dios, a todos los que venían a él. Como lo dijo Dios, él no echaba a nadie fuera. Pablo tampoco lo echó fuera, sino que él, aún estando en la cárcel, sus manos con cadenas y sus pies con cadenas, él se esforzó por cada uno de los discípulos que tenía y que podían venir a él. Entonces, lo que Dios nos habla en esta mañana es que nosotros debemos caminar de la mano de Dios. Debemos cogernos de esa mano que el Dios eterno nos está tendiendo cada día. Mis amados, debemos perseverar, debemos sobreponernos a la tentación. Cada día es una lucha contra el reino de las tinieblas. A los jóvenes están todas las tentaciones a diario: la fornicación, la mentira, el internet. Los adultos, el internet, películas, el adulterio, todo está a la orden del día para hacerlo salir del camino. Pero lo que Dios nos quiere decir en esta mañana es que nos sobrepongamos a todo esto, que huyamos, como lo decía Pablo, huyamos de la tentación y no nos dejemos alcanzar de esto, sino que perseveremos hasta el final. ¿Por qué? Porque tendremos recompensa. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir a nuestros discípulos. Cuando hablamos de siendo perfeccionados, debemos entender, o de siendo discipulados, debemos entender que el discipulado es un proceso que dura toda la vida. ¿Cuánto dura? Toda la vida. Nosotros como discípulos vamos a tener un líder sobre nosotros que nos va a ayudar, que nos va a guiar, que nos va a aconsejar. Así estemos ya en tercera edad, vamos a tener una persona, un líder espiritual sobre nosotros que aún siendo mayores nos va a ayudar, nos va a enseñar. Y el discipulador va a tener el trabajo que hasta que su discípulo parta con el Señor, o cuando él parta con el Señor, ahí termina su tarea. ¿Sí nos entendemos? Entonces, no solo es ganar
las personas para discipularlas por algún tiempo y luego dejarlas sueltas como ovejas que no tienen pastor. No. El trabajo del discipulado es perfeccionar a nuestros discípulos durante toda la vida, para que ellos no se salgan del camino, para que ellos no se desvíen del camino. Nuestro trabajo como discipulador no termina nunca, porque siempre, así los discípulos estén adultos mayores, debemos seguir guiándolos. Y esto lo dejó muy claro el Señor Jesucristo cuando nos habló en capítulo 21 de Juan, cuando Él restauró al apóstol Pablo como uno de los grupos, del grupo de 12. ¿Por qué? Porque Pablo no negó, pero ahí Dios mostró su amor y su misericordia. Pedro negó 3 veces a Jesús y Jesús lo restauró, en su amor lo restauró. Y Juan capítulo 21 versículo 15 y 17 dice, nos devolvemos un poquito, capítulo 21 de Juan, dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo la primera vez? Apacienta mis corderos. Le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Listo? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero luego no íbamos a apacentar los corderos. Pero Dios le dice también, apacienta mis ovejas. Entonces, 3 cosas que Dios le encarga a Pedro como discipulador. Primero, apacienta mis corderos. Segundo, pastorea mis ovejas. Y tercero, apacienta mis ovejas. ¿Qué queremos o qué quiere Dios enseñarnos con esto? Que cuando Él le dice a Pedro, apacienta mis corderos, Él tipifica esos corderos con las personas nuevas que llegan a la iglesia, los que ganamos en oración, los que ganamos clamando y gimiendo cada día en oración. Esas personas nuevas son los corderos, porque los corderos son los bebecitos, son los pequeños. Así, cada persona cuando llegamos a la iglesia somos bebés espirituales, que tenemos necesidad de leche espiritual. Pero luego le dice, pastorea mis ovejas. Entonces esos corderitos ya han crecido, ya han comido y han crecido. Entonces esos corderos se convierten en ovejas. ¿Cuáles son las ovejas en la iglesia? Son las personas que ya han pasado por su primero, segundo, tercer nivel de escuela bíblica y ya están más formados, ya están comiendo alimento sólido, ya no tienen necesidad de leche, sino que ya tienen necesidad de alimento más sólido, de charlas, de prédicas más profundas del evangelio. Y ahí los tenemos nosotros como discípulos de llevarlos, enseñándoles, aconsejándoles, siempre estar pendientes de ellos. Y le dice el Señor Jesucristo al apóstol Pedro la tercera vez, ¿me amas? Y dice que él se entristeció terriblemente y le dijo, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué le quiso decir cuando le dijo, apacienta mis ovejas? Esto lo que quiere enseñar es que cuando nosotros ya hemos pasado por un proceso en la iglesia de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel de escuela bíblica, cuando ya nos han encargado charlas pequeñas, cuando nos han dicho, hermano, ore por sanidad por esta persona, ore por las finanzas de esta persona, esto como que se nos va subiendo a la cabeza, se nos sube el ego. Creemos que ya somos más grandes que los demás. En el líder se puede meter ese orgullo y esa vanagloria. Pero entonces lo que Dios quiere y lo que le dijo a Pedro
es que apacienta mis ovejas. Lo que quiere decir es que también a los que ya están antiguos en la iglesia, ese discipulador aún no ha terminado el trabajo, sino que tiene que tenerlo, llevarlo, aconsejarlo y hacerle caer en cuenta que él es un discípulo y que aún debe seguir trabajando, y que el orgullo, la vanagloria no puede estar en el discípulo, no puede estar en el discipulador, mucho menos. Entonces, lo que Dios quiere en esta mañana es que en nosotros se quite esa indolencia, que en nosotros haya ese dolor que hubo en Pablo cuando él dijo que en él había dolores de parto por los discípulos, por los que se estaban perdiendo, por los que tenían necesidad. Entonces esto es lo que Dios nos quiere hablar hoy. En esta mañana, lo que Dios quiere es que en nosotros haya ese dolor, haya compasión por los que se están perdiendo. Que en nosotros la misericordia la podamos demostrar. Que si Dios está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, podamos orar por esos jóvenes. Yo les digo a ustedes acá, hay varios que llevan muchos años y ustedes han dejado de ver a muchos muchachos. De pronto ustedes veían que venía Julano y ahora no los ven. Hermanos que venían y ahora no los ven. Pero ¿qué hemos hecho nosotros por esas personas? Simplemente criticar. Uy, ese no volvió. ¿Quién sabe en qué andará? Pero ¿qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? Nos hemos postrado sobre nuestras rodillas por los muchachos que no han vuelto, por las niñas que no han vuelto a la iglesia, por los hermanos que dejaron de venir a la iglesia. ¿Hemos hecho algo? ¿Ha existido ese dolor en nuestro corazón por aquellos que han dejado de venir? Hay un dolor profundo y verdadero en nuestro corazón por todas las personas que en la calle se están perdiendo, en la drogadicción, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira. Mi amado, hoy Dios nos llama a que en nosotros haya dolor, que nosotros tengamos misericordia, que nosotros en nuestro corazón, que nuestro corazón se duela por todos aquellos que no han recibido a Cristo. Y peor, por los que lo recibieron y se han apartado. Le pido a cada uno que haga un examen y se acuerden qué persona usted veía que venía y ahora no está. Y oren por ellos. Pídanle a Dios que toque ese corazón, que ese hijo pródigo venga y que las ovejas perdidas podamos nosotros en oración encontrarlas y traerlas a la casa del Padre. Pongámonos en pie. Amado Dios, hoy te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias porque tú hoy nos enseñas, Padre, que tu amor y tu misericordia, Señor, que tú demostraste por cada uno de tus siervos, Señor, por cada uno de tus discípulos, Padre. Ese mismo amor debe estar en nuestro corazón, Señor. Padre, pon ese dolor tuyo, Padre. Pon ese dolor que había en el apóstol Pablo. Ponlo en nuestros corazones, Señor. Que nosotros podamos, Señor, gemir y clamar delante de ti por todos aquellos, Señor, que se han alejado de la iglesia, que han dejado de venir. Que nosotros podamos clamar, Dios, y gemir en nuestro corazón por todos aquellos, Señor, de nuestra familia, de nuestra empresa, de nuestra universidad, de nuestro barrio, nuestros vecinos que no conocen de ti. Y aún, Señor, por los integrantes de nuestra familia que no han recibido a Cristo en su corazón, Señor. Papito, Dios santo y misericordioso, ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos siempre orar con gozo, con alegría por nuestros discípulos, por nuestra familia, por nuestros compañeros, Dios. Que nuestro amor, Dios, el amor que tú nos has dado, podamos reflejarlo orando, intercediendo, ayudando, discipulando, Dios, a todas las personas
que tú permitas que lleguen a tu camino, Señor. Padre, danos las fuerzas, danos la sabiduría, el entendimiento para soportar todas las penalidades, Señor, para soportar todas las pruebas que el enemigo quiera poner en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos soportar por amor, que nosotros podamos soportar por amor a los perdidos, Señor, todo lo que el enemigo quiera poner para trancarse en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Dios Santo, a perseverar hasta el final, Señor. Que nuestro camino, Dios, hacia ti lo podamos mantener en santidad cada día, Señor. Padre amado, nosotros te rogamos hoy que seas tú dándonos fuerzas, que seas tú dándonos el amor, la valentía para determinarnos vivir en santidad cada día, Señor. Por amor a ti y por amor a nuestras esposas, a nuestros hijos, Dios, a nuestras hijas, por amor a nuestros discípulos, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. Que nosotros como discipuladores, Señor, podamos cumplir la tarea con nuestros discípulos de llevarlos, Señor, hasta tu presencia, hasta cuando tú nos llames a nosotros. Perseveremos en amor, en trabajo para ti, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.